Sí, si quieres tú. Pero ya estamos al aire. Sí. Oigan, yo no sabía que ya estábamos al aire, perdón. Hola, buenas tardes. Yo creo que sí, bueno, que te pones un momento aquí enfrente. Gracias. Hola a todos, buenas tardes. Ya se me olvidó cómo funciona esta sala, entonces espero que todo esté fluyendo y que me vean y que me escuchen. Hoy tenemos un invitado muy especial que nos visita desde allá abajo, el Cono Sur, en ese lugar extraño en donde es invierno en verano y al revés. El doctor Fortunato Malimachi es sociólogo por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en Francia. Es profesor en Ciencias Sociales por la UBA, es director del Centro Franco-Argentino de Altos Estudios de la Universidad de Buenos Aires, fundador de la Asociación de Cientistas Sociales del Cono Sur, perdón, de Religión de Mercosur, típicos, nunca falta, y ha dirigido el Grupo Política y Religión de Claxo. Fue condecorado con las palmas académicas en el grado de Caballero de la República de Francia y, y recibió un montón de premios, el premio Jerusalén, además es miembro de la Comisión Provincial de la Memoria. Bueno, tiene un currículum extensísimo y no les voy a hablar de las obras porque también son un montón, pero les cuento, tiene al menos 10 libros publicados: Nacionalismos, Religiones y Globalización, Religión y Política, un atlas de creencias religiosas en la Argentina, en fin, una enorme cantidad de publicaciones, y además es miembro de CONICET, un equivalente honroso de CONACYT, de nuestro CONACYT. Y va a hablar hoy a propósito de una serie de consideraciones metodológicas que consideramos podían ser útiles para los muchachos y útiles para nosotros colegas. Entonces, yo no tengo mucho que decir, voy a simplemente sentarme y escucharlo, que trae aquí un enorme fajo de hojas. Fortunato está cansado porque llegó antier, trae, no tiene glóbulos rojos, ya le dijeron que le faltan glóbulos rojos para vivir en la Ciudad de México, así que démosle un poco. Me falta un poco de Malbec. Sí, exacto. Así que démosle un tiempo para respirar. Adelante, Fortunato. Primero, gracias Marisol por la presentación. Gracias a por la también presentación y mi invitación. La idea es compartir con ustedes. Yo les decía, me gusta como si estuviera dando clases yo hoy aquí con ustedes. Al fin y al cabo, la pregunta es cómo investigamos, por qué investigamos, y sobre todo, justamente, cuál es la epistemología que acompaña nuestra investigación. Puede ser un tema árido, o puede ser un tema divertido, que es la pregunta que así me gustaría con ustedes, y ahí tenemos un pizarrón, no sé si se vio que se puso negro, pero entonces usaremos pizarrones automáticos, que yo escribo, es preguntarles a ustedes, en el fondo, qué están investigando, y la gran pregunta es cómo lo van a investigar, desde dónde. Las preguntas, ustedes saben, en la epistemología son sencillas, pero profundas, desde dónde, con quién, para qué, a dónde, y cuáles son sus premisas a la hora de investigar. Entonces, ustedes me podrán decir, bueno, depende mucho de lo que yo vaya a investigar, me gustaría saber cuáles son sus temas para investigar, y a partir de ahí hacer como la idea de salir de la metodología, a ver si entendemos, del investigador que tiene que presentar cuáles son sus maneras de investigar, cuál es su objeto, ya la palabra objeto, cuál es el objeto de estudio, y que se va a ir al objeto y va a develar, va a transparentar lo que ni las personas ni los demás ven, no es lo que yo quiero hablar con ustedes. Entonces, me gustaría conocer, si podríamos, tenemos tiempo, ¿no? Sí, bueno, tenemos un par de horas. Usted, si tenemos un par de horas, es exacto lo que duraría una clase. Si yo empiezo entonces a preguntar, puedo usar a los que están de este lado, ¿no? Sí. Usar los virtuales.
o los virtuales, pero primero vamos a darle prioridad a la presencial. Estamos prendiendo el pizarrón. Y están prendiendo el pizarrón, Aunque yo no sé qué, exactamente si se cómo escribe, si es automático que yo miro y escribe. Solo tienes que pensar y Pienso y aparece ahí. escribe. No es de Taiwán. Simplemente me gustaría ver, vamos a hacer a ustedes, usted que va a investigar, Bueno, yo no estoy investigando en Oh. este momento. o tiene el deseo, sí. Sí, bueno, yo trabajé en investigación en múltiples temas. En los temas en los que más he dedicado el último tiempo son temas de calidad educativa. Bueno, educación. No, acá tiene usted, educación. acá ven, calidad educativa, está escrito ahí. Pero No, pues escríbalo. Ah, ¿con el dedo? Ustedes sí. Ah, qué avance, qué avance. Calidad. Yo soy maestro, sé cada tanto mi letra. La calidad educativa. Muy bien. Vamos a poner una serie de temas y después vamos a ver cómo la seguimos, ¿no? Muy bien. Su nombre era Natalia. Natalia. Entonces tenemos a Natalia, que está investigando, va a ser la calidad educativa. Bueno, Usted- no tanto. Yo te investigo yo por política social, Y usted, genial. Su nombre. Ricardo. Entonces Ricardo nos dice que va a estudiar o investigar política social. Estos dos temas, imagínense, tanto en Argentina como acá, son temas ampliamente, cada vez más, para investigar. Usted, Yo estoy de relación no, su nombre, Ah, la diva de Cuba. Carucci, Caridad, Viva como de quiera. Cuba. No puedo borrar, mira. Carucci, vamos a parar con C. Caru. Caru, listo, Caru. ¿Y qué dice que está? Relación entre política y religión. Muy bien, mire, este es un tema interesantísimo, y me interesa a mí, entre política y religión, muy bien. Y usted, Y realmente llegar a un modelo teórico de la revolución. mire, Con el caso de México, mire, vamos a poner acá. Su nombre, me vi un poco ambicioso. su nombre es Salvador. Salvador. Como su nombre lo indica, Salvador quiere estudiar la revolución. Pero La como revolución. relación entre religión y revolución. Dos puntos, Fidel Castro, Frei Beto, relación, yo le digo para No, está relación, ¿cómo era? Política. bien. Política y religión. Muy bien, la relación y política y religión, no se puede borrar, ¿no? Teórico, algo así. ¿Cómo se borra? Acá. Muy bien, relación política y religión. Ahora tengo que volver a sacarlo, ¿no? Sí. Perdóneme, ¿cómo? Seguramente tiene Más. que volver a tocar un lápiz, ¿no? Bueno, muy bien. Muy bien, Salvador. ¿Y quién me queda de uno de los que está ahí que quiere opinar? Allá el doctor Solís. El doctor Solís. Oralidad de segundo grado. ¿Cómo? Oralidad de segundo Sí. grado y educación. Vamos a poner oralidad Ya lo demás con... de segundo grado. Muy bien. Tenemos una serie de temas. Primero que uno le dice a sus alumnos que es estado del arte. ¿Qué se produjo sobre el tema? ¿Por qué? Hay que sacarles a los alumnos o a los sabios que creen que ellos son los primeros en llegar al tema. Que antes nadie lo descubrió. Mentira, no se puede. Las ciencias sociales, como cualquier sistema, acumulan. ¿Qué se trabajó? Entonces el estado del arte. Mira, calidad educativa, imagínense todo lo que debe haber sobre calidad educativa. Sobre políticas sociales, miren, políticas sociales. Yo cuando doy clase traigo cosas, sé lo que van a decir ustedes. Entonces yo dije, políticas sociales, ¿qué les puedo mostrar? Abro mi maletín, por supuesto no lo encuentro. ¿Qué lo habrá hecho? Bueno, podría agarrar el diario de hoy y decir, miren, ¿qué pasa? Crece 1% la economía en el primer trimestre. ¿Qué pasa con las políticas sociales? Es decir, es un tema que tiene que ver con lo que estamos viviendo, y tiene mucho que ver sobre... había traído la revista del Ibero, pero se ve que no...
cuando decimos que se está trabajando, tenemos que saber, hay temas, relación entre política y religión. Yo no le voy a decir solo el estado del arte, sino que la otra, si queremos una metodología que nos acompañe, ¿cómo tiene que decir? Tiene que ser relacional, tiene que estar en un contexto, y tiene que estar situada, ¿no? Bien, ¿por qué? Porque nosotros creemos, acá hay una apuesta del investigador, espero que ustedes sean, no es cualquier calidad educativa, yo no voy a hablar de Finlandia. ¿De dónde quiero hablar de la calidad educativa? En México, en la educación superior. Muy bien, yo quiero hablar en México, que como ustedes saben, no es Finlandia. Pero no solo quiero hablar ahí, sino que quiero hablar de la educación superior. Muy bien. Y parto entonces de ver qué es lo que se ha producido sobre este tema. Ahora, está en un contexto, esto yo lo voy a hacer ¿para cuándo? ¿Para la eternidad? No, para una época. ¿Qué época? Los últimos 20 años. Ella va a decir, vamos a hacer desde 2000 hasta hoy, ¿no? Hoy. Situada, contextual, y ¿qué quiere estudiar de la calidad de la enseñanza superior? Y la diversidad de opciones que ofrece la educación superior para los estratos sociales correspondientes. Bueno, quiere hacer un análisis adentro de la educación superior y ya parte diciendo, miren, ojo, cualquier investigación tiene que hacerse en contextos sociales determinados. Y ahí seguiría una pregunta, decir, bueno, ¿y estos contextos de dónde salen? ¿Cuáles son? Se podrá decir, según clases, según estratos, según el último censo, o según lo que dice la revista Ibero, que acaba de salir, que todos ustedes la tienen que haber leído. Digo, no la leyeron ninguna, no importa. Todos ustedes la leyeron. ¿Por qué trata? Pobreza urbana, un problema creciente. Tiene que ver con las políticas sociales, tiene que ver sobre la política y religión. No va a preguntar a la revolución si sigue habiendo pobreza o no, ni te cuento sobre la calidad educativa. ¿Hará todo esto en la revista de Ibero? ¿Sabía que ustedes están investigando esto? Ella sí. ¿Y los demás? No saben nada, no se lo digan al director del Ibero, porque se va a enojar ni al que escribe la revista. Esto lo dejamos acá en la mesa. Es decir, no solo son sus temas, sino que sus temas no solo ven el estado del arte, sino que los temas, y estos regalados, tienen mucho que ver con lo que está pasando hoy. O sea, aquí viene la otra gran pregunta. Otra gran pregunta. Es decir, ¿qué traigo yo en mi bagaje, más allá del estado del arte, sobre lo que es, vamos a preguntarle a otro, sobre la relación entre política y religión en la revolución? Salvador, ¿qué le parece? Pero otra vez nomás la pregunta. Usted que llega a la investigación, pero no llega vacío, nadie llega vacío. Llega con una cierta concepción. ¿Cuál es la suya sobre esto? Que la revolución, así como la religión es una institución, visto desde un ángulo positivista. Muy bien, acá mire, de otro pizarrón. Desearíamos saber concepciones primero positivistas. Como yo sabía que usted iba a decir eso, yo le traje mi cuadrito donde aparece el positivismo. Creo que yo sé todo, lo sé de antemano. Entonces yo diría, bueno, el compañero Salvador me dijo que hay una serie de posibilidades de las cuales va a investigar él los distintos paradigmas, y en esos paradigmas nos vamos a encontrar con el positivista. Entonces, el positivista. Yo tengo que abrir ahora algo que el señor me dijo. El colega, el investigador. Paradigma positivista. ¿Qué es un paradigma positivista? Pues así es de forma muy simplona, quitar juicios de valor y llevar a cabo una investigación entre los postulados teóricos y de las predicciones del modelo teórico. Muy bien. A la realidad. Fíjense, tranqui. Yo en las clases le digo a los alumnos, nadie se ría de nadie. Son sin juicios de valor mis comentarios, sino para que no es a mayor gloria de Dios, sino a mayor gloria de la ciencia. ¿Vamos? Entonces me dijo, positivista,
sin juicio de valor. ¿Qué es esto? Hay paradigmas que no tienen juicio de valor. Entonces yo le diría, Salvador, que soy malo, ¿cuáles tienen juicio de valor? Digamos, si yo inicio mi análisis considerando que debe haber una mayor justicia en beneficio de los pobres, hablo en general, Sí. en cualquier postulado, probablemente mi análisis se enturbie un poco y no permita destacar las relaciones causales entre variables y ello Mire, me dificulte el análisis. variables, dificulta el análisis. Si yo tuviera otro pizarrón, entonces pondríamos positivista. Positivista, diríamos, tiene criterios de validez. Nosotros vamos a ir viendo, la validez es central para cuando ustedes investiguen. Sus datos tienen que ver. Validez interna. Dice, es lógico, va a ser con variables, se lo pongo deductivo. Aparte, si no, ya traigo yo que variables. Y por supuesto, como él dijo, se va a hacer un informe científico serio. Muy bien. Ese es un paradigma. ¿Hay en las ciencias sociales otros paradigmas? Sí. Y esto es lo interesante. ¿Cómo son esos otros paradigmas? Y cómo cuando yo investigo, nuestra idea de esta clase es decirle, hay una diversidad de paradigmas. Y a su vez puede haber una interacción entre los paradigmas. Hay algunos que quieren ser exclusivistas. Solo voy a usar el paradigma positivista. ¿Pero qué otros conocen ustedes? Bueno, muy bien, este es mi amigo. Entonces hay otros paradigmas que es el interpretativo. ¿Será que el positivista no es interpretativo? ¿Por qué usted dice que es distinto? El positivista asume que hay una realidad única y que se puede conocer. El interpretativo. Salvador lo va a estar escuchando y va tomando nota, ¿eh? Sí, no, sí, Tome nota porque usted va a tener que salir a discutir. Sí, ahí voy. Entonces, ¿qué dice tu nombre? Daniel. Daniel dice, no, yo estoy en otro. El otro cree que, ahí viene, que usted dijo, aunque no lo dijo, no importa, él le está diciendo que hay una realidad objetiva, externa, y que yo voy a poder con variables analizarla. ¿Y usted ahora qué le dice? Que no se puede Que conocer no la se realidad. puede eso. ¿Por qué? Porque es tan caótica y tan diversa que solo puedo comprenderla. Pero espere, el mundo es caótico. Las políticas sociales son caóticas. La oralidad de segundo grado es caótica. No, porque esos son esquemas que interpretan la realidad y le tratan de dar orden. Pero el problema que tiene la política social sí es caótica. A ver, espere. La política social no es caótica. ¿Quiénes son caóticos? ¿O somos caóticos? Las personas que estamos metidas acá. Es decir, si hay que hacer políticas sociales, si hay que los universitarios del superior, las personas que relacionan política y religión, las revoluciones, son personas. Es decir, no estamos, y usted dice, esas personas son distintas, hay diversas versiones, y hay que comprender. Y acá tendría que poner paradigma constructivista, vamos a llamarlo para que sea más fácil, comprender, interpretar, comparar. Tres grandes características de ese paradigma. Ahora, usted le dice que aquel tiene validez externa, pero también tiene validez interna, porque Salvador nos dijo que se va a dejar llevar así nomás. Le va a poner variables, va a ver, le va a decir, no me mientan, sé más serio. Y usted, de aquí viene un tema central, sobre la confiabilidad y la credibilidad de los paradigmas que usted va a utilizar. Vamos a partir de la base que los investigadores que usan en esta primera parte de la clase somos todos serios. Es decir, hay una pluralidad cada vez más en las ciencias sociales de paradigmas. Yo se lo voy a decir al revés, siguiendo lo que yo le decía ayer. Hay que decirle a los directores que cuando van y se presentan en los jurados, los tesistas, usted tiene que reconocer que hay una diversidad de paradigmas. El suyo es uno tan valioso como el del otro. Pero esta es una discusión importante entre los investigadores. Porque Salvador me dice, no, mira, el único paradigma es el positivista. Daniel. Daniel me dice, el único paradigma es el constructivista, ¿qué hago?
hago la secta. Pasa que las sectas están ya en las universidades. Ojo, ya están, ojo. Yo le digo, están. Tendría que identificarlo, no puedo porque yo soy científico. Necesitas. Ejeje. ¿Por qué? Porque uno va conociendo, a veces se presentan en público, a veces no. Muy bien. Entonces interpreta. Pero para interpretar, estamos interpretando a las personas. Innegable. Hay aquí una idea sobre personas que en el otro paradigma positivismo avanza un poco más hacia estructuras. Lo que sucede es que si nosotros tenemos una manera de ver, ahora yo le a Aguirre, una idea de la estructura, es decir, no existen estructuras sin actores, sino hay actores sin estructura. Aunque algunos pensamos que hay estructuras sin actores y actores sin estructuras. Pero en esta clase yo les voy a decir que hay estructuras con actores. Así quedo bien con Salvador, quedo bien con... Bien, yo que trato de quedar bien con todos y todas y todes. ¿Qué más hay? ¿Qué otro paradigma puede haber? Hay uno importantísimo. Las ciencias sociales, sobre todo en las universidades públicas, en las que yo pienso que también. ¿Cuál es el otro? Usted que viene de Cuba, ¿cuál sería? Ya la señalo. El político, ¿no? No ¿Eh? sé. El marxista. Exacto. Es un paradigma importantísimo. Las ciencias sociales en América Latina lo han mamado, lo han bebido, lo han discutido, ha ido, ha venido y sigue teniendo, depende de donde usted se coloque, cierta vigencia. Imagínense para esa calidad educativa, políticas sociales, revolución y política religiosa. Sobre la oralidad de segundo grado, también. Porque ¿qué diría un paradigma marxista? ¿Qué nos diría? ¿Cómo se presentaría? La realidad se puede transformar. Bueno, que la realidad se puede transformar, vamos a suponer que la decimos todos, pero tiene un presupuesto sobre esa realidad. ¿Cómo es esa realidad? Hay una Estructural, superestructura con que bases. se corresponde con una estructura. Pero ¿cómo está para las personas? Determinada en función ¿Eh? de su pertenencia a la No, clase. no, está dividida, pero hay una fuerte afirmación en ese paradigma. Las personas no podemos llegar a conocer. ¿Por qué? Porque hay una falsedad de la realidad hecha por las clases dominantes, que las clases subalternas no dirán, pero las clases proletarias necesitan que alguien le saque ese velo. Ojo, es fundamental esto, ¿eh? Como dicen los positivistas también, ¿eh? Acá hay un lazo de decir que la realidad no nos llega porque está velada por algunos actores. Esto es importantísimo. Importantísimo para después cómo el investigador se va a presentar. Vamos con este también. Tercero ya tenemos. Tercero, marxista. Hay falsedad ideológica. Vamos a hacer buenas, las relaciones de clases son centrales. A todo el mundo le fue agregando otras, ¿no? Yo le pongo solo eso, me van a matar. Pero que en última instancia, acá la última instancia es interesante. En última instancia, las personas hacen lo que hacen, ¿por qué? Porque Por el bolsillo, por la billetera, determinación económica. ¿no? ¿Por qué? Es En decir, última instancia está determinado por la economía, la estructura. la está base determinado por la estructura económica que hace que las superestructuras y los otros se acoten. Conozca usted la realidad de clase y el tipo de Estado, por ejemplo, será. Y hay toda una serie de consecuencias que se producen. El tema del Estado es central otra vez. Hay algunos que creemos que en el Estado hay disputa, otros creen que el Estado es de una clase contra la otra clase, y hay otros que creen que el Estado es funcional, el paradigma positivista usa mucho esto, es funcional a los sectores, va, viene, qué sé yo, no se mete mucho, lo deja como un actor neutro. El Estado es neutro. Bien. Debe haber más paradigmas. Yo pondría estos tres. Y uno le diría uno liberal, uno marxista, uno constructivista, uno weberiano, uno durkheimiano, uno marxista, y ya le puse ya los nombres. Yo sé que no están así, estamos haciendo una manera de a quién uno va a buscar para decirle, como dice fulano, porque cuando usted tiene que hacer su tesis, dice, como dice fulano, si dice como dice Fortunato, no le cree nadie, pero dice como dice Durkheim, como dice Marx, como dice Weber,
como dice Parson, como dice Bourdieu, ¿no? Ya uno se siente seguro. Ahora, lo dejamos para después. ¿Qué sabrá Bourdieu, Parson, Weber o Marson lo que pasa en México? Sobre lo que pasa en Oaxaca, sobre lo que pasa en la UNAM, o lo que... ¿Cuántos sabrán? ¿Tiene que saber? No, tiene por qué saber. Yo, varios compañeros míos le hacen entrevistas, porque se murió, pero varios a Bourdieu le habían hecho en casi todas las revistas de América Latina, hablan mucho más todavía, y siempre le dicen, pero usted habla de Alemania, usted habla de Francia, y dice, ¿qué quiere que hable? A mí me impresionó siempre eso. Compañeros de Perú, de Colombia, de México, los van a entrevistar y al final le dicen, bueno, pero... Y el otro le dice, yo estoy para estudiar Francia, estoy para estudiar Alemania. Ah, pero yo quiero estudiar Alemania para estudiar el Perú. Y bueno, PLC la cabeza y trate de ver cuántas de esas categorías le permiten a usted interpretar mejor. Innegable. Si como trasfondo de todo esto yo pongo que vivimos en sociedades capitalistas, innegable me pueden aportar. Claro que en segundo digo, el capitalismo francés. Si yo voy a Francia, si estudiamos en Francia algunos años, y le digo, Francia es igual a Alemania, nada. Nada tiene que ver Alemania con Francia. ¿Sabes? Por eso nunca tradujeron a Bourdieu hasta 1970 y pico. Perdón, a Weber. Se tradujo acá en México. Acá en México, en castellano. 40 años antes que en Francia. Pero no es que los latinoamericanos son atrasados. ¿Por qué se habrá traducido Weber tanto tiempo antes aquí? Españoles. Muy bien. Quiere decir que hay que saber historia. Hay que saber historia, ¿eh? Porque si no sabemos historia, no vamos a saber que Weber, Economía y Sociedad, fue traducido mucho antes en México que en España, que en Francia, que en Italia. ¿Y por qué? A los españoles. Se me viene Echeverría. ¿A eso no te lo podéis? No, los rojos. Los rojos, mire, compañero Salvador, ya está con la revolución. Los rojos. Te lo dije a propósito. Obvio, digo, para esto, la clase tiene que servir para esto. Es leveling, ¿no? Se hace leveling, no existe, pero todo el mundo entiende que quiso decir rojos. Afuera lo de la política. Sin juicio de valor, las palabras que usamos. Es decir, gente perseguida de la República en España, emigraron, y algunos siempre me pregunté por qué se le habrá ocurrido traducir a Weber, no sé si imagino que habrá estudios, ¿no? Yo no los conozco. Yo leí las ediciones, pero me pareció, hay que aprender de ustedes, ¿por qué habrán traducido a Weber aquí tan rápido? Porque esos españoles venían y dijeron, vamos a traducir este libro. La revista de Ortega Gasset, Sí. que hay Medina Echeverría y todos los juristas que habían leído y que cuando llegaron a México solamente sabían hacer ediciones y tuvieron apoyo por la Casa de España en México, ahora Colegio de México, y el Fondo de Cultura Económica, que les brindó todas las oportunidades para traducir no solamente a Weber, sino a Marx, sino a Parsons y todo lo que se publicaba en la revista de Occidente. ¿Por qué no lo habrán hecho los franceses? Era alemán. Porque era alemán. Pero ¿cómo les preocupa para la ciencia si es de otro país? De hecho, Qué jodidos son, ¿no? Weber, no sé, esa traducción de Weber no tiene impacto en México porque solo leíamos a Marx. Entonces, se queda guardada hasta los años 80, que la gente Yo lo dice, leí en la década de 70, cuando estaba en la Universidad de Buenos Aires, traducción francesa, antes que me lo mande Blancarte, la otra edición más nueva que habían hecho, ¿Ya que ves? siempre se me rompía la tapa, ¿vieron? Porque esa tapa, tanto leerlo, tanto abrirlo, que se rompió. Después fui a Francia, y estaba la única traducción que había de Weber, era de Ramón Arón. Si Weber había sido traducido al capitalismo por Parson, hablando de la jaula de acero, que Weber viendo en Alemania que tenía idea de lo que era la jaula de acero, pero el otro le puso jaula de acero, ¿no? Parson, que repetimos, jaula de acero, jaula de acero. Repetimos, ¿qué más? Desencantamiento, desencantamiento, desencantamiento. Secularización, secularización, secularización. ¿Cómo se le hubiera ocurrido a ese alemán hablar en
en esos términos. ¿Por qué? Porque las traditores, ¿no? Traductor, tradicionero. Es decir, pone sus propios conceptos. Tuvo que esperar hasta el 2014. Jean S. Grossens, en Francia, que dijo, no, la traducción que nosotros tenemos, no vía Parsons, se las dejo, vía también Ramón Aarón, están equivocadas. Muchos de los conceptos, la jaula de acero no existe. ¿Pero por qué Parsons puso jaula de acero? Por el tren de la historia. El tren de la historia tiene muchísimo que ver con los paradigmas. ¿Qué es el tren de la historia? ¿No escuchan hablar del tren de la historia? Yo nomás el tren usted. del mame. Usted. Eso No, me diría que no suena. escuchó hablar del tren de la historia en Cuba. Me suena. Le suena. Cuando alguien hizo una defensa, yo me acusarán de haber hecho esto, lo otro. Pero cuando el tren de la historia pase y reconozca de aquí 30 o 40 años, me dirá que tuve razón. ¿Cuál es ese concepto? Importantísimo para cualquier tesis que ustedes vayan a hacer. Esto es teleología. Si a ustedes les gusta más filosofía de la historia, ¿qué es? Que yo puedo predecir los hechos que van a venir y actúo para eso. Y aunque yo me equivoque hoy, mañana me van a reconocer. Aunque parezca que estoy equivocado. Aunque parezca que esté... ¿Por qué? Porque la historia tiene un sentido. Por eso es tan importante la historia. Si la historia tiene un sentido, y yo me quiero adelantar, ya mismo voy haciendo la crítica a partir de aquello que mañana va a ser. Ojo, esto es importantísimo. Esto es algunos tradición judeocristiana, la utopía, otro es tradición marxista en el sentido de las clases, en la evolución de la historia, a la clase obrera seguirá otras clases hasta que será la clase burguesa y esa clase burguesa seguirá otra hasta que llegue la dictadura del proletariado. Lo mismo del cristianismo, ojo. El cristianismo, el tiempo irá pasando hasta que el último día vendrán los jinetes del apocalipsis, acá los buenos, acá los malos, y los buenos nos vamos con Jesús y Dios. La comparación es fantástica. Uno diría secularización de las odiseas y utopías cristianas llevadas a las ciencias sociales. Eso es lo que ustedes van a hacer, y aunque no lo sepan, no importa. Ustedes tienen que saberlo. ¿Por qué? Porque esa historia hecha teleología está muy presente en los investigadores. ¿Qué dirán otros? La teleología de la idea del capitalismo que nos hace progresar y mañana vamos a estar mañana mejor que hoy, es la teleología cristiana. Hegel. El progreso es el reino de Dios que se acerca. Si el reino de Dios se va acercando, y les cuento, para el paradigma marxista es ese reino de Dios, o la sociedad sin clase, o la sociedad donde todos sean ricos y progresen. ¿Quién la hace? ¿Es solo por el desarrollo de las fuerzas productivas? ¿O es la estructura? ¿O es obra también de las personas que se organizan para que eso suceda? Bueno, ya tienen aquí casi todos los elementos para su tesis. ¿De qué paradigma van a agarrar? Pero no solo el paradigma, sino dónde se van a ubicar. Aunque no lo digan, aunque no lo sepan, aunque no lo pongan. ¿Por qué? Y porque el mundo de las ciencias sociales está imbuido de todos estos conceptos. Bien, yo podría poner, bueno, podemos quedar con estos tres. Entonces yo diría, hay aquí triangulación de paradigmas. Puedo poner positivista, puede poner marxista y puede poner interpretativo, ¿no? Tres paradigmas, lo que cada vez estamos tratando más, porque el mundo va hacia ahí, es decir, bueno, los tres paradigmas podemos tratar de que se junten. Siempre y cuando las premisas de cada paradigma yo las sepa. Si hay gente que dice, voy a hacer una encuesta, hago una encuesta, ¿no? Grande o chica, después hago 3 entrevistas
y digo, hago 3 entrevistas, el 33% dice esto, el 33% dice esto, el 33% dice, ¿vieron? Lo validé. Muchos hacen eso, no ustedes, yo sé que ustedes son gente seria, pero aún en muchos científicos famosos, reputados, hacen eso. Parten de un paradigma, buscan después quién se lo valide, cuentan 3 personas, acá somos 3, 6, 9, lo dejo 9 porque es más fácil para el 3, 3, 3, 3. Llega Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el otro gran problema a tener en cuenta, central, son los pares binarios. Es decir, no solo tengo 3, sino que a la hora, yo ahora mismo de interpretar, analizar, deducir los comportamientos a las acciones, uso pares binarios. ¿Cuáles son los pares binarios más fáciles? Bueno y malo. Bueno y malo, ya está. El doctor Ives me lo dijo rápido, pero fíjese que es interesante. Buenos y malos. Síganme diciendo pares binarios. Consciente. Público y privado. ¿Qué más? Cielo, voy a poner acá arriba para que quede bien. Cielo, ¿Infierno? infierno. Muy bien. ¿Quién no conoce el infierno en América Latina? Yo leí otra vez a AMLO hoy hablando ayer del infierno. El presidente habla todo el día del infierno. Pero eso dice que eso no tiene nada que ver. Imagínense. Bueno, ¿qué más? Lo puedo llenar aquí. Podría poner burguesía y proletariado. Ahora, pero si yo voy a los clásicos de los clásicos, ni Marx, ni Weber, ni Durkheim, ni Simmel, ni Bourdieu hablaron de 2. Pero las lecturas rápidas, objetivas, las ponen en 2. Porque es muy sencillo dividir en 2. Al cristianismo le costó 1000 años. ¿Sabes lo que son 1000 años? 1000 años para inventar ¿qué? El purgatorio. Del año 1000. Hermoso texto, hermoso texto. Se lo recomiendo de Jacques Le Goff. Invención del purgatorio. 1000 años le costó de sus intelectuales, de sus monjas, sus curas, qué sé yo, todos los tipos que tenía, decirle no se divide en 2. Hay 3. Porque el 3 es complicado. El 3 es complicado. Por supuesto, hay proletariado, hay burguesía, pero también hay sectores agrarios, y también hay lumpenproletariado, y también, sí, por supuesto. Y bueno o malo, hay un poco de todo. El problema está cuando mis categorías de análisis, en mi investigación me van llevando, o viene el otro, para acá yo que podría haber puesto, varón mujer. ¿Por qué no me lo dijeron? Se ve que ustedes son todos... Porque esa dualidad está en crisis. Perdón. A ver. Usted le va a decir a toda la clase, por favor, a ver, ¿cómo Sí, es? porque se ha puesto en crisis, o se ha cuestionado a partir de los estudios feministas, de los cuestionamientos sobre la ¿Quiere diversidad de decir que hay un género. paradigma feminista? ¿Y por qué no me lo dijo? No sé. Porque no se animó. Porque creyó que nosotros no teníamos nada que ver. Somos todos feministas acá. Todas, perdón. Todos. No, habla bien, argentino. Somos todos feministas. ¿Y por qué no me dijo que había? No se me pasó. ¿No? ¿Será que acá sin juicio de valor? ¿Será que en la Ibero estos temas aparecen? No, sí, claro que parece. Si no, yo iba a decir, sacaba rápido. Religión, jesuita, No, sí, pero... hago así. No, no es así. Bien. Algo debe haber en la revista de Ley. Sí hay. Que no hemos Cuando la leído. fui a buscar decía teología feminista. Busqué dónde se daba, pero no la encontré. Hay, Y todo el calendario de hay un todas las teologías. departamento de ciencias religiosas, imaginamos que por ahí debe andar. ¿Por qué se le imagina? A ver, este es otro. Los investigadores se imaginan cosas. Por supuesto. ¿Y cómo? Porque sí. Usted que me dijo, usted se va a ver calidad educativa, y le pregunta, usted dice, pero
¿Usted se imagina eso y qué le dice? Si hace una entrevista y yo me imagino que... Claro, bueno, lo que yo me imagine puede estar en un plano, pero lo que yo confirmo es otra cosa. Ah, ¿ves cómo somos los investigadores? ¿Ven cómo somos? A los demás, no, yo sí puedo. Quiere decir que en la interpretación, ya no solo tenemos que ver los paradigmas de las ciencias sociales que son estos, sino los míos. ¿Cómo yo me acerco a investigar las políticas sociales? ¿Cuál es mi interpretación de esto? ¿Quién está en políticas sociales? Ya se fue. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Póngale ausente. Ausente. ¿Se puede poner ausente? Aquí Sí, se puede. la jefatura está en otro lado. ¿Dónde está? Por allá. Ya lo noté. Nos dimos cuenta, ¿vieron? Boletino. Le vamos a preguntar a los que están ahí para que descansen. Es decir, políticas sociales, uno le decimos, ¿cuál es tu interpretación de las políticas sociales? La idea, una vez más, sería que hay una hermenéutica con respecto a las teorías sociales, pero también del propio investigador. ¿Cómo me acerco a esto? Yo me acerco porque creo... ¿Ustedes estuvieron esta mañana en la presentación que hubo de los distintos grupos religiosos? No vinieron. Pero, profesora, no podemos hablar. Si hubieran estado esta mañana, pudiéramos haber avanzado. Es un tema. Pero igual, vamos ahí. No anunciaron como prerequisito. No era un prerequisito. Vamos a decir, los pobres, ¿por qué son pobres? Usted, vamos a usarlo porque no está su compañero, ¿por qué los pobres eran pobres? Múltiples razones, pero Entonces pongo multiplicidad de razones. Démelas. pues familia, precedente pobre, Es falta decir, de de oportunidades. padre pobre, madre pobre, hijo, hija, hije, pobre. Bien. Oye, bien. No, bueno, por el IGE, pero bueno, con todo respeto a las nuevas Con todo ideologías. respeto al lenguaje inclusivo de mi país, de mi universidad. Por la inexistencia de oportunidades. Bueno, mira, habría que anotarlo esto. Falta de capital Espere. humano. Mire, la familia, las oportunidades, ¿qué más? Falta de capital humano. Falta de capital humano, ¿qué más? Mala gestión de los gobiernos. Malas Gestiones de los malas países. gestiones de los gobiernos, es decir, si tuviéramos buena familia, los gobiernos gestionaran bien, tuviéramos oportunidades, si tuviéramos capital, no habría pobreza. Bueno, los países nórdicos. Nada más con la Lo- que yo lo dije demuestra. bastaba. Solo China no tiene pobreza extrema. Porque es comunista. ¿Dónde lo sacaron a este doctor que está ahí atrás? Que Imagínate. dice barbaridades. China no hay pobreza, dice. Extrema. Sí, pero que- Ah, mire, ya le agregamos algo. Adjetivo. Ya le agregamos extrema. Nada. Más ¿Para 200 qué me millones. sirve otra vez esto? Es que los investigadores nos acercamos a los temas. Este tema está regalado. Nosotros es un poquito más difícil. Pero sobre estos temas, esta mañana, las personas que estaban de diversas religiones, muy interesantes, muy valiosos en lo que nos decían, al mismo tiempo nos dijeron que, bueno, cuando llegó la pandemia, dieron de comer, llevaron ropa, a sus hijos le pidieron que dejen sus juguetes viejos y se los llevaban, otros le hicieron que hicieran algunas ollas populares, no escuché, eso sería en Argentina. No está ese concepto. Ahora lo escuché esta mañana. Le dimos de comer y con eso ayudamos a los pobres. ¿Qué les parece? No salieron de pobres. ¿Por qué dices? Porque con un plato de comida no se sale de pobre. ¿Así? ¿Qué opinas, Salvador? Pues yo estoy de acuerdo con ella. Realmente lo que hay que hacer es políticas sociales para que se logre la promoción de la persona y logre Políticas un sociales nivel que adecuado. hagan la promoción de las personas. En México yo leí que hay muchas. ¿Hay pobres en México? Muchas. ¿Muchos? Cada ¿Cuántos? vez más. Uno de dos. ¿50%? Más. ¿Más? Un poquito más. ¿60? Ah, 50, 55. tampoco. ¿55? ¿Quién da más? Vamos a googlearlo. Vamos a dejarlos. Perdón, interesante. Va a googlear. ¿Por qué va a googlear? Porque cree que el dato que le va a dar Wikipedia o algún estudioso está ahí. Está ahí. El INEGI. Interesantísimo eso. Un nuevo tótem. Poco y me dice 58. Y ya está. Fantástico.
Entonces, pues, si yo le digo a mis becarios, busca en Google o en Wikipedia y me entero, digo, volvé. Seguí buscando bibliografía del estudio del arte para avanzar. Pero el tema pobres es interesante porque la ideología del investigador aparece enseguida. En las otras a veces no tanto. Pero para el ejemplo que queremos ver, concepciones teórico-sociales, el propio investigador aparece ahí. Es decir, yo no me acerco a investigar a algo neutro, fuera, sin preconcepto. Mentira. Los investigadores, como cualquier persona, tenemos una serie de conceptos. Si dice preconcepto, ¿qué puedo decir? Prejuicio. El UNAM. Peores, ¿no? Jamás. Son fifís. Sí, no le hagas caso. El problema, fíjate que me dio 38% de pobreza. No sabemos qué pobreza mide con ese porcentaje. Ese es el otro problema. 38, no 38. Me dijeron 55, están Están mintiendo. volaseando. No se le mienta al profesor. No, es 55. No se le mienta. Está mejorando. Fíjate, ¿Qué piensa usted, profesor? Es que está mejorando, obviamente. Es que aquí el censo tiene un sesgo, porque hay, bueno, el último que hicieron, yo lo vi así, porque preguntaba, por ejemplo, se había trabajado, ¿no? Y entonces no contaba como trabajo formal o informal, y todos los mexicanos, o sea, aunque vendan tacos, ya dicen que trabajan. Pero Es es cierto. que ese es el Bueno, nivel de claro, empleo. bueno. Sí, es trabajo, pero no lo relaciona, pero no Como está si alguien hace garantizado taco, nada. trabaja, ¿no? Sí. Entonces, mira, acá todos te dicen que la que estás equivocada. No, pero no es trabajo adecuado. Pero el gobierno al final, el trabajo. Están midiendo pobreza. Eso, sí, claro. ¿Eh? La Y el trabajo pobreza informal viene de- no se Ah, mide los solo vendedores con el ambulantes empleo. no son los pobres. Los pobres están en la sierra. Los pobres son los que están en la sierra. Teoría social, si la hay, con fuerte contenido. El campo es pobre, la ciudad es rica, el campo es ignorante, la ciudad está más educada, en la ciudad son los agnósticos y ateos, los del campo son religiosos. Fíjese, todas las peregrinaciones en México, los estudios en México son tradicionales y todo lo que hacen. En cambio, en la ciudad son... ¿Es así? No. Sí. O a medias. Toda la teoría social que va el paso de la sociedad rural a la sociedad urbana tiene una fuerte connotación. Explicaciones, no de las interpretaciones. El paradigma positivo explica, la idea del paradigma interpretativo es que interprete, pero bueno, entonces, digo, acá tenemos otro ejemplo. Ahora, queda la tercera parte. Por eso este ejemplo me dije, ya sabían que yo iba a venir a hablar. Los pobres, que usted va a estudiar en las políticas sociales, ¿qué dicen por qué son pobres? O al revés, ¿cómo tengo en cuenta en mi estudio de las políticas sociales lo que los pobres dicen de sí mismos? Es valioso, yo digo, no solo es necesario. No hay teoría social, yo diría, sin las víctimas. Acá no vamos a poner, sin los propios actores. ¿Qué dicen los propios actores sobre la pobreza? ¿Por qué son pobres? Le pregunto ahora a Ibs, es alumno Ibs, ¿no? Doctor Ibs, ¿qué le parece a usted? ¿Por qué las personas dicen que son pobres cuando estamos estudiándolo, vamos a ir, hacemos entrevistas, viendo metodología, etnografía, estudio de caso, historia de vida, todas esas cosas que hacemos para conocer? ¿Por qué son? ¿Por qué dirán? Por los gobiernos. Muy bien, sigue acá con Charo, Caro. Los gobiernos son los responsables de que seamos pobres. ¿Qué otra cosa pueden decir? Que no son pobres. ¿Eh? Que no son Bueno, pobres. otro dirá, no, yo no soy pobre. Pobre es el otro. Pobre es el otro. Típico. No tenía salido, lo encontré. Villa Miseria, favelas, chavales. ¿Cómo se llaman? Acá decía que en México se llaman ciudad perdida. ¿Sí? Bien.
Yo le dije, mira, fíjate porque no me suena, ahora le digo, sí, tenías razón, sí, Argentina es una villa miseria. Ahora, esto que usted dice, usted va a un lugar, dice, los pobres son los otros, en este caso los del fondo. Los de después de las vías. Después de la vía, que es cuando corta, al fondo de donde estoy viviendo, de la colonia, que no sé cómo se dice, son los otros. A los últimos años aparece un actor interesante, en el caso argentino, y usted está bien, digo, en los últimos años es decir, ¿no? Es decir, que ese otro u otra es alguien venido de afuera. Claro, el migrante. Ah, migrante. Sé con los europeos, ve que los europeos están con un garrote ahora. Cada vez que llega un inmigrante le pegan un garrotazo. Y que se muera en el Mediterráneo. Egalité, fraternité, liberté. Mueres en el Mediterráneo. El inmigrante. Muchas veces ese señor dice, no. Culpa de este inmigrante que acepta cualquier laburo y que le paguen cualquier cosa, yo me empobrezco. Digo, entre otras cosas. Ahí ustedes van a encontrar. Este está regalado, pero la idea es que lo encuentren, sea donde sea lo que estén investigando, sea la oralidad del segundo grado, las distintas interpretaciones en las cuales los actores hacen sobre su propia experiencia. Pero para eso tengo que tener un paradigma no binario, sino de la diversidad. Vamos acercándonos a la clase. Entonces yo tengo un paradigma de la diversidad y quiero ver la oralidad, voy a encontrar diversas interpretaciones. Y ahí viene un tema. Quiere decir que, fíjense, tenemos 3 hermenéuticas. La de las actividades sociales que van a utilizar. La del propio investigador que viene a veces, vamos a decir, vamos con prejuicios, el tema es conocerlo. Cuando se estudia la riqueza no se va contando. ¿Qué será? O lo hago al revés, se estudia 1000 veces menos la riqueza que la pobreza. ¿Por qué será eso? Porque es más rentable. Porque es más rentable, dice usted. Puede ser. ¿Usted qué dice? Porque la sociología estudia problemas sociales y la riqueza no es. A los ojos de los demás son problemas sociales. Me parece que no es... bueno, él dice, una manera de comprender las ciencias sociales y los problemas de la pobreza. Hoy alguien dijo esta mañana, otra vez, ayer escuché en otro, bueno, creer que porque hay ricos hay pobres es una gran equivocación. ¿No? Lo escucha cada vez más. Porque la desigualdad está formando parte de la estructura en la cual habitamos de una manera distinta al resto de los otros continentes. Por algo, en América Latina, la desigualdad es muy distinta que en otros lugares. No quiere decir que en otros lugares no haya, sino distinta. Entonces, ver cómo esa desigualdad se produce, se reproduce, se instala, se hace memoria hegemónica o sentido común hegemónico, es fundamental. Sea el tema que ustedes estudien, tienen que saber que hay un sentido común hegemónico que los interpela a ustedes como investigador, o al menos su director de tesis. Bueno, vamos. Temas, estado del arte, paradigmas, las concepciones, los pares binarios, aceptar que es relacional, que es contextual, que es situado. ¿Por qué esto? Porque yo tengo que aceptar que tiene que ser una epistemología que parta de, porque yo sigo esta pregunta, ¿quién produce conocimiento? Esto es una clase. Iría con todos mis alumnos, me tomaría, me sentaría y los escucharía. ¿Quién produce conocimiento? La mayoría cree que tiene que decir, lo escuché otra vez esta mañana, la pandemia, sí, menos mal que estaban los científicos. Si no hubieran estado los científicos, ¿qué hubiera pasado? ¿No se hubiera ido peor? No sé. Mejor, no sé. Bien, ¿a qué le voy? ¿Qué hay sobre estos temas? Presupuestos también, ¿no? ¿Cómo sería?
¿Quién produce conocimiento? Convencional, el científico, pues. Bueno, otra vez, si usted me lo divide, científico y convencional, científico bueno, convencional malo. Caca, pis. Estamos jugando, ¿eh? Sí, sí, no, yo sé, yo sé. Solamente quise decir el científico. Dije, convencionalmente se diría el científico. Bueno, el produce. científico. ¿Pero quién lo produce este científico? ¿Cómo se produce? ¿Dónde se produce? Y aquí entramos fantástico. Mis alumnos enseguida se enamoran. ¿Dónde se produce el conocimiento científico? En el En las norte. universidades, ¿dónde más? La industria, En la industria, laboratorio. los laboratorios, ¿qué más? Eso que somos de ciencias sociales, pero no importa. Porque hasta dónde estamos colonizados. Nadie le diría a la Facultad de Ciencias Sociales. Es fantástico. Todos En mis la alumnos, teoría. ¿sí? En la Las teoría. universidades incluyen a la Facultad de Ciencias Sociales, me Bueno, imagino, ¿no? pero no, usted sabe de qué estamos. Bueno, perdón. Sí. ¿Qué Facultad de Ciencias Sociales lo produce acá en México? La UNAM. ¿Y qué tipo de conocimiento me puede dar los últimos allá? No, no se rían, es una clase científica. Esta es una clase científica. Más que. Digamos, No, no. ¿vio? Porque si uno le pregunta al conjunto de la población, sí, el conocimiento se produce en los científicos. Y para eso los científicos se disfrazan. ¿Vieron? Algunos se ponen un guardapolvo. Si son médicos, ¿qué hacen? Se ponen un estetoscopio. Qué sabio. Y cuando tiene que ir a la televisión para decir que es un científico, ¿qué muestra? Un microscopio, una gran máquina, haciendo cosas así. ¿Vieron? Ahí están los científicos. Nadie se le ocurre venir a la Facultad de Ciencias de la UNAM, que es la TV Azteca o Televisa. ¿Cuál fue su última producción científica? ¿Qué se debe? Por la contextualización, el exceso de contextualización y la falta de investigación teórica. Muy bien. La contextualización y el exceso, usted dice, o el exceso Por no, la ausencia no, de la falta de producción investigación teórica. teórica. Investigación ser. pura. Digo. Pero sin embargo, todos repetimos a todos los grandes clásicos. Es nomás el punto de partida. Pero es Sí. la representación social también que hay de que la ciencia dura y de la ciencia blanda, la otra. O sea que volvemos acá, hay hechos y hay representaciones de los hechos. Multiplicidad de hechos y multiplicidad de representaciones. Ya no me alcanza el pizarrón, profesor. abre otra. Doctor, disculpe, pero- Fortunato, que alguien te ayude a abrir otra con tu mente. Tú, porque si así- yo la borro después, ustedes me van a decir que No, yo no, borro pero todo. puedes abrir otra. Aquí hay un botón que dice ¿Dónde? escribir. A ver, el que sepa que vaya ahí. Yo que yo Adelante. soy inútil. A ver, generación de conocimiento, mira. Bueno, acá, muy bien. Entonces ahora seguimos avanzando en esta, cómo se producen los conocimientos, qué tipo de epistemología. Dejo la ontología para los filósofos, pero la ontología es fundamental, ¿eh? Porque yo acá tendría que haber dicho que partimos de la idea, pero que ustedes estén de acuerdo, que todas las personas son iguales. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Ojo, es fundamental, ¿eh? Tiene que ser una ontología que parta que todas las personas, si ustedes quieren, son hijos e hijas de Dios. Si no les gusta esa, que todas son sagradas. Si no les gusta esa, que todas las personas, sea quien sea, son iguales y diversas. Iguales. En lo esencial, muy bien, diferentes en lo contextual. Esa parte, en esta universidad yo no se lo dije, ya es un supuesto. En otra, por ahí me hubiera, si fuera un máster para los economistas, y ahí tendría que dedicarle un poco más. Uno de ellos cree que no. Que no, que ahí, bueno. Entonces yo les dije, hay hechos y también hay representaciones. Múltiples hechos, múltiples representaciones. ¿Y por qué es importante esto? Porque a la hora que usted
dice fake news, la verdad. Mire cuando alguien le dice, pero la verdad, pronuncia la D mucho, la verdad. ¿No? ¿Conocen? La verdad también es una construcción social. Por eso estamos en ciencias sociales. Difícil esto porque lo dejo ahí, no me voy a meter. Relativismo, no relativismo, no me quiero. Pero sí, por lo menos, yo sé que hay multiplicidad de hechos y multiplicidad de representaciones. Tiende a infinito. Hechos, límite. Vamos a hacer un poco de matemática. Límite. X tiendo a 0 igual a infinito, ¿no? La cantidad de hechos que yo puedo interpretar, analizar, detallar, tiende a infinito. Salvo que usted diga que no. Salvo que usted diga, no, es mentira eso, hay pocos hechos, y que sé que los hechos esos van a producir determinadas consecuencias. O son relevantes para la teoría. O son relevantes para lo que yo investiga, y los otros los voy a dejar. Y usted me tiene que decir por qué. ¿Por qué cree que esto sea? ¿Por qué cree? Pero como existe la creencia. Existe, claro que existe. Bueno, tengo múltiples hechos, tienden a infinito, tengo que elegir. Pero a su vez, sobre esos hechos, sobre cada uno de estos hechos hay múltiples representaciones, lo mismo con el caso de los pobres y la pobreza. Y aquí el investigador tiene que tomar una decisión epistemológica y escribirla y decirla por qué lo hace. Puede decir, mire, yo no tengo plata, y bueno, ¿qué quieres que te diga? No tengo instrumentos, no puedo hacer 1.000.000 de encuestas, o no puedo hacer 1.000.000 de entrevistas, o no tengo la capacidad para... ¿Pero por qué? Porque ahora que estamos con el tema de las fake news, digitales, es suponer muchas veces que la gente dice, no, este hecho no, y le pone una distinta representación. Dan sin darse cuenta que combate al hecho con otra representación. Los hechos se combaten con otros hechos, no con otras representaciones. Esto es un poco más denso. Es una discusión. Es decir, suponen que si yo sé la verdad, mi representación va a ser verdadera. Cuando de acá hay un ida y vuelta constante. Pero parece que conocer también las representaciones de una sociedad. Y esas representaciones, vuelta a la página anterior, obvio que están situadas y relacionadas. Las representaciones en México no son las mismas que las representaciones en Argentina, como no son las mismas en Francia que en Alemania. Aún en ciertos momentos históricos, en ciertas crisis que aparecen en el sistema mundo, pueden darse. Fíjense, la década del 30 trae aparejada ese mundo liberal capitalista y el fin del imperio inglés, los fascismos y los comunismos. Hoy estamos en un periodo igual y fíjense nuevamente los fascismos. Y ahí yo digo, tengan cuidado. Suponer que los hechos se reproducen y vuelven a tener las mismas representaciones, entonces algunos le ponen neo. Es fácil. Hay neofascismo dando vuelta en el mundo porque estamos viendo una crisis fenomenal del capitalismo, otra más, no sabemos, algunos creen que la última. Cuando lean que la última, la primera, yo, director de tesis, se lo borro. No, digan ni la última ni la primera. Ya que la última otra vez está haciendo teleología. ¿Sabe la cantidad de gente que dijo que era la última? No sabe. Los que estudiaron los fenómenos religiosos, ¿sabe la cantidad de gente que dijo que no iba a ver, que desaparecía, que no iba a ver más, que era la ignorancia, que era la ideología de las clases dominantes, que era la criatura oprimida, que era el grito y que era el opio de los pueblos? Resulta que acá hay una universidad, acá y nos pasamos 300, 400 personas en el rifle, en este
cosa, qué sé yo, cosa de los mexicanos, que nos viene a decir qué es lo que está pasando con el fenómeno religioso. ¿Cómo es esto? No se iba a acabar. No se iba a acabar. ¿Por qué dijeron que se iba a acabar? ¿Qué concepto se inventó para eso? Ah, muy bien. Es que saben todo esto. ¿Cuál? Se inventó un concepto que se llamó secularización. Este para mí está regalado otra vez, gracias. Secularización. ¿Qué se quería decir con esto? Que el mundo avanzaba, progresaba, el fin de la historia, me dijeron después, y que los ignorantes iban a desaparecer porque la universidad y la UNAM y la de los jesuitas iban a educar a todos, y cuando estén todos educados, la ignorancia, eso que venía del medioevo llamado religión, no iba a haber más. Íbamos a estar todos felices, contentos, nos íbamos a pelear, porque las religiones, ustedes saben cómo son, ¿no? Se meten en la cabeza cosas raras, y después la gente se pelea y se mata. Por eso ya en el 1670 la paz de Westfalia. Basta de pelear de religiones, y que la religión se vaya a ese lugar sagrado que es el hombre. Ahí adentro hagan lo que quieran, mátense, femicidio, explótense. No se toca. Dentro, ¿cómo se habrá decidido eso? ¿Cómo se decide? Que hay un lugar sagrado que nadie se podía meter. Que había otro que era público, que hay que podía meter, pero solo para los varones. ¿Cómo se decidió eso? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Qué les parece? 16 por ahí. Cuando usted diga decir lo que quiera, pero me diga bien por qué. La ilustración decidió, la ilustración es progresista. Vino a acabar con la ignorancia. La luz, ¿qué vino a traer fin? ¿A la oscuridad? A la oscuridad. ¿Y cuál era la oscuridad? La religión. La religión, pero tiene otra palabra, otra conformación social, otro modo productivo. El feudalismo. Y cuando vienen para América Latina, ¿qué hacen los investigadores? Van a buscar cuando era el feudalismo, cuando llegó la ilustración. Fantástico fue. Si les habrá escrito, que son jóvenes, que saben, sobre cuándo empezó la ilustración en América. Después dicen otro, hubo ilustración en América. ¿Se habrá acabado el colonialismo? ¿Hubo colonialismo? ¿O ya empezamos en el capitalismo? Toda esa discusión está acá presente en todos los textos que ustedes van a decir. No lo saben, no importa. Entonces, la oscuridad. ¿Qué más? La ignorancia. ¿Qué más? Se va a acabar. Se va a acabar. Se va a acabar. La dictadura militar. La dictadura. Ahora que se canta. Se El va a caer. patriarcado. Se va a caer. El Muy patriarcado. bien. Muy bien. Esta es una clase polifacética. Se canta, pero expresan momentos históricos. Se va a caer. El capitalismo se había caído, se estaba cayendo. ¿Qué pasó? No se cayó. Y no ¿Y cuál iba a ganar cuando se caía? El comunismo. ¿Dónde está el comunismo hoy? Ese sí se cayó. Y ese sí se cayó. China, está en ¿Qué China. pasó? Cuba, ¿qué pasó? No, ¿Qué en pasó? Cuba no. Eso no es. Che, ¿qué pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Pero cómo? ¿No es que otra vez vuelvo? Esto es para reírnos, para llorar, pero para tener cada vez más cuidado lo que hacemos en ciencias sociales de predecir. Ahora son los economistas, por suerte, que predicen que el dólar, que la economía, que crece, va a crecer. Fíjate lo que dije acá. Crece el 1% la economía en el primer trimestre. Después no crece, no importa. Pero ellos son así. Ellos, los economistas, son así. Te dicen lo que va a pasar. No pasa nunca. No importa. Es cierto que le pasó a la filosofía, le pasó a la sociología en los 70, y hoy somos un poquito más precavidos. Buscamos metodologías, epistemologías. Me están diciendo ustedes, vuelvo, es una clase que se va abriendo, ¿no? Vuelvo a la pregunta: ¿quién produce conocimiento? Los científicos. ¿Y quiénes son los científicos? ¿Y por qué sé yo que producen conocimientos valiosos los científicos? Que les paga el Estado. No, porque están avalados Porque el metro.
Pero está Están legitimado. avalados por una Miren que esto es comunidad. interesante porque es el corazón casi de esta clase. A ver, ¿qué Amplíenle. dice? Porque están avalados por la comunidad científica. Están avalados por la comunidad. Yo soy la comunidad científica. Claro, Sí, sí, entonces yo lo voy a avalar. parte de sí. Si yo los avalo, ¿ustedes son científicos? Claro que sí. Eres CONICET, no te Soy hagas. CONICET, soy superior, porque más no puedo. Entonces yo avalo. ¿Y quién me avala a mí? Estos profesores. Tu comunidad. Los otros científicos. Otros científicos, Los que así tienen son el la casta. poder. La casta de los científicos que avala a otros científicos. Aquel que expande el conocimiento, léase la teoría de la ciencia que se trate, es el que aporta conocimiento, no datos o Pero información. es cierto, pero lo que usted dice ya es un paso más. Expande teorías. Que crea. Ahora, yo le diría que justamente hay que exigirles a nuestros becarios que creen conocimientos y creen teorías. Pero teorías, vuelvo a la página anterior, válidas, situadas, contextualizadas y relacionadas. No teoría universal. Porque la teoría universal no existe. Ni en ninguna ciencia existe. Fíjense la pandemia. Y esto es interesantísimo por una comunidad científica. ¿Qué pasó en la pandemia? Pongamos el ejemplo, las vacunas. ¿Qué pasó con las vacunas? Otra vez China. No, bueno, explíquenme, digo, me da el hecho, pero ¿cómo es el? ¿Qué pasó? No hubo consenso ¿No hubo consenso de qué? entre el mundo científico. No hubo consenso de quién la producía para que la producía. Más, la pandemia no mostró que la ciencia aún sigue siendo Estado-nación. La ciencia, fíjense dónde estamos, de la universalidad de la ciencia que iba a llevar al paraíso, otra categoría que la tenía que haber puesto ahí, cielo, paraíso, resulta que ahora descubro, me caigo entonces, me desvela también, porque me deja dormir, que la ciencia se produce a nivel de un Estado-nación. Es así esto. ¿Dónde estaba escrito esto? Se me decían a mí, la ciencia universal, si se caen 2 gotas de agua y 2 gotas de hidrógeno, es agua en el mundo entero. Y ahora me dicen que no. A ver, ¿qué harían ustedes? Pequeños científicos en potencia, o científicos ya en desarrollo. ¿Por qué pasó esto? ¿Cómo es esto? No es que la ciencia es universal, no es que la ciencia se construye entre aquellos que buscamos la verdad y somos objetivos. Si me dicen que no, y así fue, y vienen muchas preguntas que siguen después. ¿Por qué les creo si su ciencia es nacional? ¿Por el objetivo de crear algo que es para el conjunto? Más o menos. Pero usted tenga dar un salto acá. ¿Cómo se hizo para validar en cada Estado-nación lo que estaban haciendo? Mandaron a la OMS. Pero la OMS dijo que no validaba nada. No solo no valida, sino que pobre disputan poder impresionante quién valida y quién no valida. Usted se pone, Argentina salió con la Sputnik. La fabricamos ahí en Argentina. Y ahora resulta que la Sputnik, excelente vacuna, en Europa no le creen. Estados Unidos tampoco. ¿Serán ignorantes? ¿Será por la religión que tienen? Por las relaciones de poder. ¿Cómo? En la ciencia hay relaciones de poder. Claro. Pero para la búsqueda de la verdad hay relaciones de poder. Sí. Hay. Entonces, ¿por qué no me lo Hay dijeron cosas más antes? autorizadas que otras. ¿Por qué no me lo dijeron antes esto? Hablamos de los paradigmas y nadie me dijo, profesor, Portu, hay relaciones de poder a tener en cuenta. Y sí. Quiere decir que todos los temas que ustedes me dijeron, véanlos con relaciones de poder. ¿Van a estar presentes en su trabajo las relaciones de poder? Sí, pónselo, para tu el doble discurso que vas a estudiar, hay relaciones de poder. Quiere decir, resumiendo un poco, yo ya me estoy cansando, quiero que ustedes participen un poco.
llegamos al final, que viendo lo que nos pasó en estos días, la validación de mis descubrimientos científicos se hizo a nivel nacional. Pero pasó otro caso más extraño. Cuando yo nomino, nominar, nombrar, nominar es poder. El que nomina, domina. ¿Cómo se llamaban las vacunas? Sputnik. ¿Pero cómo se la llamaba comúnmente? La rusa. La vacuna rusa, la vacuna china china, Y la y después ¿cuál había? Pfizer, Pfizer, Moderna, Moderna. AstraZeneca. Fíjese lo que produce El discurso. el discurso, la denominación, la nominación y el poder. Unas tienen nombre de Estado-Nación, pero malas, y al tener el Estado es mala. La Pfizer, la AstraZeneca, la Moderna, tuvieron el Estado detrás con miles de millones de dólares. O se nos quiere hacer creer que esa es del mundo privado, que la hizo altruísticamente, No, peor aún, que esas sí están validadas por los científicos. que es así. ¿Cómo hacen los científicos para validar? ¿Qué tienen que hacer? Pruebas con la Sí, gente. hacen sus pruebas, pero no alcanza. Las publican. Y sabe, es doctor. Tienen que publicar. ¿Y dónde se publica? En revistas que te cobran. Journals. En journals. Muy bien, Salvador. ¿Y en qué journal? Lancet. ¿Cómo? Lancet. ¿En el de México no? No, No, ¿Y por por qué supuesto no? que no. ¿Por qué no? Porque no son en Porque los inglés. prestigiosos no son, no son del tercer Pero mundo. se ríe. ¿Se ríe o No, en serio? llorar. ¿Qué le cree? Es una clase magistral, no, porque la compañera se ríe. Y es cierto, se ríe por no llorar. Se Totalmente. ríe por no llorar. ¿Dónde se valida? El extranjero. En el extranjero. ¿Existe el Europa, extranjero? Estados ¿Existe el Unidos. extranjero para la ciencia? Yo creía que la ciencia era universal. 2 gotas de hidrógeno más 1 gota de oxígeno en Alaska, Tierra del Fuego, en la China o en Oaxaca, agua. Y ahora ustedes me dicen que no es universal. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Si algo nos ayudó, la pandemia es para esto. Nos cuenta, para llorar, o para ver cómo nos articulamos justamente para comprender estos grandes procesos. En este caso la pandemia nos lo puso a la luz. Tienen que validar. ¿A dónde hay que escribir para validar una vacuna? Lo haga al revés. ¿Cuál fue el proceso histórico y concreto que permitió la validación de la vacuna? ¿En qué revista? Una. Lancet. pues. Lancet. Muy bien, Salvador. ¿Y por qué Lancet? Que es el NEC Plus Ultra ¿Para qué? para medicina. ¿Por qué? Ya he puesto en Nature, en Science. ¿Conocen Science? ¿Conocen Nature? Son de la misma calidad, pero en Estados Unidos. ¿Por qué Lancet? ¿Quién fue el primero que publicó en Lancet? El gobierno de Lyndon Johnson. Como un gobierno científico, produce. Una vacuna. ¿Cuánto tiempo necesita para ser validada? Cualquier otra vacuna. Históricamente. Ahora sí, la historia es importantísima. Una vacuna. X tiempo. La de la varicela, la de la otra, esta, la del SARS-4, qué sé yo. La última que había dando vuelta. ¿Cuánto tarda? Años. ¿no? Años. Muy bien, Salvador. Salvador está al tanto. Sigue. Años. Y hay un protocolo hecho por los científicos del mundo entero, no importa que son todos yanquis, ingleses, que decía, una vacuna tiene que estar 4 o 5 años preparándose. Después tiene otros 4 o 5 años para que la población en 5.400 casos en el mundo entero, y después entonces esos 10 años vamos a poder ver si se produce. Y para producirla después tenemos que ir viendo que no pase nada. Hace unos 15 años. ¿Y qué pasó? Se relajaron los protocolos. Pero no, pero ¿por qué? Esto es lo que me interesa a mí ahora, la categoría. ¿Qué se dijo? Emergencia.
En una emergencia, los protocolos ni la ciencia tienen valor. Pero llevo algo que la ciencia social hace tiempo viene diciendo, que hay estados de excepción en los cuales la producción, ojo, sea la que sea, no es la misma. Y siempre me dijeron, digo, en la dictadura, yo voy al CONICET, tengo el biólogo, el de la medicina, el físico, el químico, y mira, perdone, no, pero usted sabe, en la dictadura, yo producía algo sobre lo que hacían los militares, no me lo. Salir. Y usted dice, pero bueno, yo ya, ¿sabe? En un momento, excepción. No, hay excepción. Hay excepción. ¿Cómo es? La dictadura. La ciencia igual sigue, aunque haya dictadura o no dictadura. Y ahora hubo una excepción, un momento extraordinario, emergencia. Podríamos nosotros empezar otra vez a decir, bueno, ¿quién decide que hay emergencia? Lancet. ¿Qué le parece? ¿Quién decide que hay emergencia? Los gobiernos. ¿Y qué gobierno? ¿El de Cuba? ¿El de Haití? ¿El de Sri Lanka? ¿El de Australia? ¿Quién decide? Salvador, digámoslo, de los Estados Unidos. ¿Pero cómo? ¿Quiénes son ellos para decir? Si la revista es inglesa. Y se hacía la producción en Rusia con la Sputnik. ¿Por qué los Estados Unidos? ¿Por qué los Estados Unidos? Está cerca de México. Por eso usted me dice Estados Unidos, estoy en Argentina, estoy lejos. ¿Qué me caliento? Usted yo Estados Unidos porque la tiene acá al lado. ¿Cuándo tengo que mirar? ¿Para allá, para allá, para dónde? Para allá están. Argentina está lejísimo. Pero ustedes que están cerca siguen los Estados Unidos. ¿Y por qué? ¿Dónde está escrito eso? ¿Dónde dice que es palabra de Dios? Palabra científica. ¿Qué le decimos a los alumnos que están aprendiendo a construir epistemología, teoría social y todo lo demás? Y miren, Estados Unidos decide. La mano. Porque pagan la mitad del Sos un presupuesto. anticapitalista salvaje, andate a Cuba. No, pero Cuba está bien. Ya se hizo amiga. ¿Andate a Venezuela? No, tampoco, porque Venezuela se hizo amiga. Andate a la China. Más o menos, porque eran amigos, ahora no tanto. Es que Estados Unidos paga la mitad del presupuesto de la Organización Mundial de la Salud. Pero una cosa es el presupuesto para, y otra es el presupuesto para las vacunas. La OMS no da dinero para las vacunas. La OMS valida de alguna manera, con relaciones de poder, como bien nos dijo la colega. Entonces, lo que es fantástico es, uno, las vacunas se hicieron a nivel nacional. Dos, no respetaron ningún protocolo histórico, diciendo que había estado de excepción. Ahora, si hay estado de excepción, ¿por qué sobre este tema y no por otro? Es decir, hay estado, sigo con la misma lógica. Se podría haber dicho, dado que hay estado de excepción, las vacunas son gratis. Dado que hay estado de excepción, cada persona en el mundo le damos una vacuna, después le damos la segunda, después le damos la tercera, y todos producen juntos. ¿Y qué pasó? Según la importancia del país, se obtuvieron las vacunas. Según la importancia, el poder de ese país, no solo se obtuvieron las vacunas, sino que se dio un paso más gravísimo, me parece a mí. Terrible. Que cada estado dijo, yo, primero, yo. Y doble, el triple. Canadá compró 4 veces de su población vacunas. ¿Por qué? Es ilícito eso, es ético. Palabra clave a la hora de hacer. ¿Quién produce conocimiento? La ética. Si no hay ética, ¿cómo es nuestra producción de conocimiento? Es central. Y sin embargo, no. Yo digo, la vacuna que tiene plata, que se vacuna, que no tiene plata, que se muera. Que se muera. Que se muera. Pero no es que dijimos la epistemología, que todas las personas son sagradas, esenciales. Y no, me jodan. Entonces, hay relaciones de poder, hay validaciones de poder, me habían dicho que los estados, vieron que nos habían dicho, con todas las taradeces de la globalización, la caída de los soviéticos, que ahora iba a ser que todos los estados son iguales, no hay más estado-nación, todos vivimos en una sola comunidad que distribuye, que todos vamos a tener los bienes. Mentira.
los Estados-nación han vuelto. No solo han vuelto, sino que Estados Unidos, China, Rusia, ¿qué es esto? Yo ya creía que eso era del pasado, que era de la premodernidad. Y sin embargo, otra vuelta le doy. Quiere decir que si nosotros vemos procesos sociales, vuelvo al primer tema de la teleología, y los procesos van y vienen. No hay algo que se consolidó y de ahí da un paso más, y de ahí da otro paso más, como ciertas concepciones sociales y o de la evolución nos dijeron. No, se puede ir y volver. Se puede ir y está para el otro lado. Nadie me garantiza que los hechos y las representaciones de un momento dado no tengan estas diversas posibilidades. Una de ellas es volver para atrás, no sería la palabra, pero no reconocer derechos que uno suponía que tenían en nombre de la excepción. Si existe la excepción, si existió por la pandemia, porque yo no puedo suponer que puede volver a existir. Por eso es tan importante la historia. Podríamos haber dicho, vacunas gratis, cada persona tiene una vacuna, y lo otro en Argentina. Argentina se decidió que el Internet tenía que ser gratis, dada la excepción. Se anotaron 13 millones de personas para recibir un subsidio, no tenían, de sectores ampliamente populares, no tenían computadora, tenían un teléfono, no importa. ¿Qué dijo el Poder Judicial? Atenta contra la propiedad privada. Decisión que hubo del gobierno votada por el Parlamento. Entonces las empresas volvieron a cobrar lo que estaban cobrando. ¿Cómo? El Poder Judicial tiene capacidad también de decidir sobre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y parece que también. Entonces, ¿cuál es la idea? Hay una dislocación que aparece en un momento de emergencia que nos está dando elementos para quién produce los conocimientos. La posibilidad que esos conocimientos sean validados y la posibilidad que esos conocimientos tengan una durabilidad que les permita en un tiempo ser válidos y poder ser transmitidos. Fortunato, ¿te parece? Ya estamos tenemos 20 minutos, ¿te parece si abrimos? Sí, yo ya estoy cansado. Si alguien abre, yo... Menos mal que me lo dijiste, si no va a pasar como la vez pasada. Aquí tienen, ven, aquí tienen. Epistemología, esta en la cual se produce conocimiento desde los actores y las actrices, vamos a llamarla porque esas personas también conocen, tienen, a lo que decía el compañero, otra manera de tener conocimiento científico. Es decir, a partir de su vida. Mire si no valdrá. Epistemología del sujeto conocido. El esencial y lo existencial, ser de una construcción colectiva, haberse de aquellas nociones y conceptos previas que imponga la violencia del código de interpretación. Que haya un código, que si no te vas de ahí, no podés crear teoría o conocimientos. Esto es fundamental, que vuestros becarios en una universidad como Libero puedan hacer. Entonces, yo me siento, descanso y le damos la palabra al Populorum. Sí, también los de aquí, si quieren comentar o preguntar algo, y también los que están en Zoom, si quieren. ¿Qué dijeron en el Yo chat? tengo Hay dos comentarios en Hay el dos chat. en el chat. Sí, pues, bueno, uno es desde cuando estuvimos hablando del marxismo, que dice desde el marxismo la realidad sería histórica, es algo que después Fortunato dijo, y luego Patty dijo the proof of the pudding is in the eating. Pero bueno, ella tendría que explicarnos lo que quiere decir. Yo tengo no es una dificultad. Entiendo bien este problema de los diversos regímenes de verdad y cómo se producen y se producen mediante condiciones de poder y cómo hay diferenciales de poder, ¿no? Pero, ¿cómo hacemos al mismo tiempo para estar tranquilos con el hecho de que efectivamente el conocimiento científico es capaz de modificar
modificar el mundo. Las vacunas. Las vacunas puede ser Sputnik, puede ser CanSino, puede ser Moderna. Nos protegen. Es decir, hay una validez universal en el sentido de que la ciencia efectivamente tiene un campo autónomo que ha permitido que los seres humanos vivamos de maneras distintas y que no son las maneras en que vivíamos hace 500 años. Y en ese sentido, las dos gotas de agua, la del Ganges y la de, qué sé yo, El Nilo. Nos vamos a venir acá, al Amazonas. El Amazonas. O el Río Grande. O el Támesis. Son dos gotas, ¿no? Efectivamente, entonces es la posibilidad de pronto desvalorizar el conocimiento científico en aras de un discurso que pretende que todo es una diferencial de poder, a mí me preocupa un poco más desde una perspectiva que puedes ver no como marxista, pero como materialista, ¿no? Es decir, tenemos control sobre ciertos aspectos de la realidad gracias al conocimiento científico. Eso no podemos negar. ¿Está clara la pregunta? ¿Escuchamos otras o vamos acá? No, Marisol, innegablemente que hay que seguir produciendo conocimiento científico. El problema es para quién y para quiénes. Se han muerto 15 millones de personas con el conocimiento. Se podrían haber muerto más, es cierto. Pero yo te digo, si las vacunas hubieran sido gratuitas, quiere decir que existe sobre ese conocimiento científico algunas premisas. Si se hace para unos pocos, que lo digan. No me digan que es universal, entonces. Eso no digo al contrario. Mi país, Argentina, está produciendo vacunas, está produciendo energía atómica, está produciendo ahora investigación espacial. Recibió la visita de la generala del Atlántico Sur para decir que no lo sigan. Esto es lo que yo quiero decirles. Pero para que nuestros países estén atentos, hagamos producción científica, validémosla en nuestros espacios, porque es aquella que nosotros podemos, siempre y cuando vayan, y ahí yo digo lo ético, a resolver problemas mayoritarios que nosotros tenemos, sobre todo desigualdad, vida y muerte. Desigualdad, vida y muerte. Entonces ahí sí las ciencias sociales pueden hacer mucho. Ahora, si las ciencias sociales repiten ya los paradigmas de aquellas teorías validadas para otros lugares y lo siguen repitiendo en Oaxaca, lo siguen repitiendo en Zacatecas, lo siguen repitiendo en Salta, en Tierra del Fuego, yo digo no. No porque no son válidos para aquellos lugares en los cuales yo digo éticamente tengo que dar una respuesta. A esto es lo que digo, no, por supuesto, si no diría, lo que sí muestro es la hipocresía, la mentira y la falsedad que se hace de cómo se construye ciencia. Para mí, Lancet es el ejemplo típico. Y te cuento, cuando vos sabés lo que se paga en esas publicaciones y el régimen que hay a nivel occidental de quien publica, los que estudiamos en Francia. ¿Cuál es el problema ahí de los científicos franceses? Por tener educación gratuita, universitaria, no entran en los regímenes de validación. ¿Por qué? Porque un estudiante que quiere cooperar para ir a Inglaterra dice, pagá para que yo te haga la cotutela. Entonces, fíjense, cada vez más los franceses se niegan a publicar en estas revistas. No porque no sean científicos, sino porque dice, acá hay algo que va más allá de lo científico, que es un poder comercial, económico, de un país que, bueno, tiene sus prioridades, tiene su manera de insertarse. No, esta no es una clase contra la ciencia, al contrario, para hacer más ciencia situada, más ciencia relevante y teoría social que responda a donde nosotros estamos. Y los temas que ustedes me pusieron, política social, calidad educativa, el discurso, religión y política. No es la misma la religión y política que yo puedo hacer para América Latina que para Estados Unidos.
El destino manifiesto de los Estados Unidos y en Gold We Trust del dólar no está en América Latina. No es mejor ni peor. Yo digo, esa idea de los presidentes yanquis que llevan la democracia porque Dios les dijo, está en las antípodas de lo que yo creo. Está en las antípodas. Lo cual no quiere decir que los estados latinoamericanos sean mejor o peor. Digo, está en las antípodas de toda la idea europea que la religión desapareció, porque la Ilustración destruyó eso. Entonces ya no hay más religión. No hay más religión y la explota. Fíjense, Ucrania. Habrán visto la última foto, no sé si a mí me llega. La última foto es una Virgen María en Kiev con un misil y una bazuca. Bueno, quiere decir que ese religioso sigue estando y muy presente a la hora de legitimar nuestras acciones, y a la hora de producir conocimiento, y a la hora de encontrar sentido a lo que hago. El patriarca de Moscú apoya a Putin, el patriarca inventado hace 4 años de Kiev apoya a Belinsky. Bueno, ¿qué digo yo? Bueno, nada, digo, quisiera religiones pacíficas, quisiera expresiones religiosas de la fraternidad universal, que no se mate a nadie, que nadie puede morir por balas o por conflictos o por la industria del armamento. Pero ya lo ven, se mataron ayer 21 personas en Estados Unidos y que los maestros se armen. Hay algo ahí dando vuelta, que sí tiene que ver con la producción científica. Mira, no hace al contrario, Marisol. Exijámonos, reventémonos, demos lo que tenemos para seguir investigando y hagamos cada vez más y mejor investigación. Y es cierto que a veces, bueno, nos cansamos o nos aburrimos, pero sí yo creo que es importantísimo y hacerlo también de manera de equipo. Yo lo dije el otro día, lo sigo diciendo, nosotros somos un equipo. Sí, porque no creo en la producción individual de conocimiento. Ni tampoco lo hacen nuestros colegas de las ciencias. Tienen equipos. Y cada vez que yo tengo que evaluar, entran 20. 20 son. No sé si vieron ustedes. Cuando van a las revistas son 20. Y los 20 le tenés que poner al primero más, al otro menos. El que era el vicepresidente de Clinton, que está con la ecología. Gore tiene en Argentina un equipo de 550 personas. Cada vez que sale un artículo en Nature, 550 investigadores argentinos aparecen. Eso es fantástico. Ahora, si yo lo hago en ciencias sociales, me dicen, no te podemos evaluar. Vamos, ¿qué quiere decir? Conocer los otros regímenes de validación para que nosotros en la ciencia social avancemos, produzcamos y podamos discutir, no por igual porque yo sé que una vacuna no es lo mismo, pero sí sé que cuando los investigadores sociales en Argentina fuimos llamados, veíamos los problemas emocionales, veíamos los problemas de desigualdad, veíamos los problemas de pobreza, veíamos los problemas que la medicina no era igual para todos, veíamos hospitales que no recibían vacunas, es decir, le poníamos a esos investigadores, miren, las condiciones de recepción, por más que ustedes hagan, son distintas, diferentes, y producen mayor diferenciación. Si se va solo al espacio de lo privado, los hospitales públicos, pongamos más hospitales públicos. Esa es la discusión que me parece necesaria hacer. Y la vacuna nos lo permite. Al mismo tiempo, pues los límites. ¿Cómo no va a haber internet? Hoy se dijo, se repitió ayer en la comisión que estuve, esta mañana. La mayoría usó WhatsApp, Facebook y Gmail. Pero sale mucha plata eso. ¿Por qué no se hizo gratuito? ¿Dónde está escrito que no tiene que ser gratuito? Si es como el pan que necesito para vivir. Estas preguntas creo que ayudan, tendrían que ayudarnos, no para creer que no vale lo científico, al contrario, vale y para poder discutir. Yo no creo que haya ciencia mexicana que se oponga a la ciencia francesa, al contrario. Hay que producirla en conjunto, si es posible seguir cooperando con los franceses, con los yanquis, con los rusos, con los chinos, con todos aquellos que podamos ir construyendo. O sea, me dicen, no, hay que construir solo con... ¿Por qué? Si decimos que la ciencia es colectiva, pero bueno, nada.
Allá el doctor Yves también tiene. No, si querés la gente que está escuchando, Sí, sí, lo primero escriba. si ellos escriben algo, levanten la mano, lo decimos, pero A ver, siguiendo con lo que dijo Marisol y lo que dices tú, nunca se ha producido tanto texto científico como hoy. Ahorita estamos en un evento donde hay 250 ponencias. Hace 15 días estábamos en uno donde había 5.000 ponencias. Las universidades y las tesis, hay más producción científica que nunca. Los estados en América Latina están gastando un montón de plata para formar recursos humanos. ¿Dónde está la relevancia? ¿Qué pasa con el esquema de las universidades? ¿Qué pasa con las tesis? Ahorita nos decía, ¿no? El colega que ya se salió, ¿no? Que trabaja las traducciones y la influencia intelectual de los españoles y su impacto en América Latina. Tú mismo en los 80s, 90s te leíamos y nos decías algo que ya no sirve. Lo dijiste hoy en la introducción sobre secularización. ¿De verdad nos conviene publicar tanta... Pero perdón, yo jamás dije que la secularización era la desaparición de lo religioso, porque mi realidad latinoamericana me mostraba lo contrario. Dije que era la recomposición y discutí con la Daniela Hervideye, discutí con la Grace Davis, discutí con el Levin, discutí con el Álvaro, no porque no lo conozco, con el Casanova, no, ustedes están equivocados, hablan para Europa ustedes. Sí hay secularización como pérdida del poder histórico de las instituciones religiosas sobre el conjunto de la población. Esto es otra cosa. Hay la misma religión hoy que en el 2019. Las creencias es lo que ha cambiado. La manera de creer ha cambiado. Nuestro equipo, desde el primer artículo 1984, decíamos, mentira, la religión no ha desaparecido. Ahora, es cierto, uno ha ido cambiando, en ponerle más cosas, en ampliar el concepto, con laicidad, distinguir secularización sobre las creencias, con cada Estado-nación de América Latina. Hoy escuchábamos otra vez cómo son, que ese Estado que hizo con lo religioso, institucional, pero mucho más con las culturas religiosas. ¿Qué hizo el Estado mexicano con la Virgen de Guadalupe? La echó, le puso una cruz, la prohibió, o lo que no hizo en Francia el Estado con la de Lourdes. La puso como ejemplo de la francesización. ¿Qué puso? Libertad, égalité, la Revolución Francesa. Bueno, Argentina igual. Pero en Argentina, en el Brasil, en Colombia, en otros lados, es muy parecido. ¿Por qué? Y porque nuestros estados-nación no se hacen contra la religión, sino contra las instituciones religiosas. Y esas instituciones religiosas ven, dado que van así, mejor arreglemos con el Estado, aunque no pueda llegar a los conjuntos de los creyentes. Y es cierto que para esto fue muy importante, yo digo, las investigaciones de cada uno de nuestros países. Porque yo repito lo de Estados Unidos, repito lo de Europa, pareciera que acá no hay más religión, mentira. Es cierto que a veces hay hechos que lo traen a luz, ¿no? ¿Qué sé yo? O al revés. El aumento del evangelismo, ¿con qué conceptos y con qué categorías lo analizo? Yo puedo decir, es la vuelta de la ignorancia, es la vuelta del medioevo, es la vuelta de la religión fundamentalista, y puedo decir también, es la manera que en América Latina se lo hizo el catolicismo, hoy lo hace otros grupos religiosos que en el espacio público comienzan a tener más presencia. Bien. Y cómo eso influye después los comportamientos, las representaciones, en las políticas sociales, en la pobreza, en la educación, y sí. Ojalá que se estudie más todo eso. Ahora, los presupuestos para ciencia y tecnología. Yo creo que iba a decir por ahí vos. Argentina está recibiendo, le toca, pues, nada, la vida. Para energía atómica,
no quiere más los Estados Unidos que se produzca en Argentina. En Argentina es uno de los pocos productores de energía atómica y de reactores en el mundo, por motivos diversos. Llegó una delegación de senadores de Estados Unidos a decir que no hace falta porque están ellos. Bueno, ¿qué va a hacer el Estado argentino? ¿Puede hacer? ¿No puede hacer? Ahí entra a jugar el poder económico, entra a jugar el Fondo Monetario. Es innegable que es así. Sobre la otra parte, Argentina tiene los reactores, tiene toda la Comisión Nacional de Aeroespacial. Argentina había logrado en los últimos años satélites para el Internet gratis. Llegó otro gobierno, lo privatizó. Este gobierno, insisto, quería volver, llegó una delegación de los Estados Unidos para decir que no. ¿Pero qué dice ahora? Tampoco ustedes le pueden pedir a China ayuda económica. ¿Por qué? Y porque nosotros no queremos que ellos se metan acá. Entonces, papá, digo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de mi país aumentó el dinero, lo pasó del 2 al 4% del Producto Bruto, lo que debe ir a ciencia y tecnología. Innegable. Tiene que ir a ciencias sociales, es una barbaridad. Es una barbaridad, obvio que hay que tratar de... Ahora, saber cuál es la idea. Industrializar vía estas nuevas tecnologías, tecnologías limpias, entonces todo el tema de la ecología, y dar trabajo, nuevos trabajos, a una población empobrecida y con dificultades. Pero bueno, ahí vos ves después el límite del Estado-Nación. Digo, para saberlo, insisto, y uno, bueno, quiere dirigentes políticos. Perdón, en el caso de Argentina, Sí. el empobrecimiento de esta gente de la que habla usted, los pobres de Argentina, ¿de dónde se crearon? Por ahí hay una teoría de que ves que Argentina era casi un país desarrollado, pero le mandaron un Perón y las políticas asistencialistas desincentivaron el esfuerzo. Es cierto, es una explicación. Está la otra. Como lo tiraron a Perón, se vino la pobreza en Argentina. Es decir, hay explicaciones varias. Lo que ha sucedido es una sociedad que había crecido, que había tenido un paradigma de fertilidad, de quiebre sobre el crecimiento vegetativo importante ya en los 30, que ya en la década del 40 tenía un 70% de urbanización y tiene un 95% de urbanización, no vale ese recurso. La pobreza es la gente pobre que viene del campo a la ciudad. No es eso. Es al revés. La pobreza que crece en Argentina es de los obreros asalariados que sus salarios cada vez valen menos. Se llama pobreza de puertas adentro, porque la mayoría tiene casa, pero no tiene laburo. Se llama pobreza que no tiene que ver con necesidades básicas insatisfechas. Es decir, no es problema de agua, de cloaca, que también existe, de electricidad, o de que todos tenemos internet, digo, el 90% de la Argentina tiene internet, sino de modelos productivos llevados adelante por las dictaduras o por gobiernos neoliberales que han hecho de la gran exportación que tiene Argentina en productos cerealeros, agrícola-ganaderos y sobre todo también de carne vacuna, que hace que el país se vaya dolarizando en una parte de la población, sobre todo la que exporta, y hoy tengo una economía bimonetaria que cada vez más tiene peso sobre el conjunto de la sociedad. Entonces, Argentina acaba de exportar millones de toneladas de harina, millones de toneladas. Argentina produjo el año pasado 160 millones de toneladas de grano. 160 millones de toneladas de grano. Más que Ucrania. ¿Qué pasa? Se vende, pero el trigo de valer 200, 300, 400, está casi $500 la tonelada. Tenés un Estado que no tiene capacidad de decirle a esos sectores exportadores, prioritemos primero a los 50 millones de argentinos. No puede, no puede. Ahí ves otra vez el Estado-Nación. No puede porque, bueno, no quiero meterme más. Es decir, los estados, al mismo tiempo los nuestros, se van debilitando frente a un poder financiero, frente a un poder comercial, frente a un poder de la usura internacional, que hace falta quizás otras conducciones
soluciones políticas, que es un peligro, porque esto está haciendo que una gran parte de la población deje de confiar en los partidos y buscar soluciones extremas, parecido a lo que pasa en Europa. Entonces, es preocupante también. Y las ciencias sociales tienen que ser capaces de tener una presencia, de decir, ver, bien, ojalá que podamos. Pero yo lo veo. Es decir, Argentina tiene un problema estructural, post-peronismo, de que los sectores que dominan el Estado priorizan las importaciones sobre el mercado interno. Es Argentina, que era un país que había crecido con la idea de un mercado interno, que era el 80% del Producto Bruto, a esos gobiernos que fueron destruyendo el mercado interno, y hoy esos sectores exportadores dicen, bueno, si ustedes quieren, falta otra vez actores que digan, no, priorizamos que el pueblo argentino, donde se produce, coma, y coma bien, y coma aquello que está acostumbrado, y el resto se exporte, y estos actores dicen, no, nosotros exportamos lo que queremos. Moraleja, en Argentina los precios se duplican y triplican, mientras los salarios se quedan. Esto explica la pobreza. No es la pobreza que usted, lo digo acá y con calma, pero no que se interprete mal. No es una pobreza de otros países de América. Es una pobreza de trabajadores incluidos, muchos con su casa, muchos con una gran experiencia histórica, sindicalizados, que de repente los precios aumentan, y sus salarios no llegan. Entonces, bueno, cierto, no estamos acostumbrados, aunque déjenme decirles, Argentina sigue teniendo un sistema educativo gratuito, primario, secundario, universitario, de posgrado, de calidad. Mi Universidad de Buenos Aires, no se enojen ahora, acaba de ser primera en América Latina en sociología, primera en América Latina en antropología, primera en América Latina en letras, de todas las universidades a nivel mundial. Al mismo tiempo, digo, la universidad es un desastre. Sin embargo, bueno, está ahí. Tiene un sistema de salud que permitió que muriera menos gente que en el resto de los países de América Latina. Y así todo hay una insatisfacción generalizada. Ahí sí vengo a lo que yo dije ayer, si quieren. Hay una promesa en la sociedad argentina de crecer, de que tenemos que vivir mejor, de que mañana que se quebró. Y un grupo de gente la vive como un fracaso de las dirigencias políticas y religiosas, ojo, a la búsqueda de otras promesas que la liberen, que yo creo peligrosísimas. Pero bueno, volveremos a México. Volveremos la mirada. Bueno, pues muchísimas gracias, Fortunato. Tenemos que ir cerrando, pero te agradecemos mucho. No a ustedes, yo les te dije al principio, yo quería venir a México, sabiendo los problemas que hay de salud, qué sé yo. ¿Por qué? Porque creo que nos hace falta tener diálogo, más diálogo latinoamericano, muchísimo más diálogo latinoamericano. Nosotros extrañamos con el Brasil, tuvimos con el Brasil, llegaron gobiernos argentinos y gobiernos brasileños que cortaron. Íbamos mucho los becarios, entonces, bueno, ojalá que podamos volver, porque cuanto más haya mirada latinoamericana, creo que más podemos tener miradas esperanzadoras. Y aparte ustedes, teniendo tanta gente en sus maestrías, en sus doctorados, háganles también si quieren hacer estudios para el resto, para abajo, no solo para arriba, si se puede, pero me parece que sumar y sumar. Creo que hay un desafío otra vez. O América Latina, para las políticas científicas, volvamos. Hay un esfuerzo, porque el mercado es pequeño. Producir energía atómica para 48 millones de argentinos no sirve para nada. Producir 165 millones de toneladas de grano solo para que se vayan a otros países y no poder hacer intercambios en América Latina es una pena. Algo que a mí me extraña, y es obvio, ya lo había escuchado, la gran capacidad productiva de Argentina. Pero ¿cómo es posible? México importa trigo desde hace muchos años por una serie de problemas que aquí han existido.
y nunca, que yo sepa, ha habido importación de trigo de Al contrario, Argentina. casi no hay vínculo entre Argentina, comercial Argentina y México. En un momento fue Brasil con el Bolsonaro, ahora es el principal, es la China, en la mayoría de otros países. Bien, con el desafío que eso significa, con el desafío de no tener una política latinoamericana de cómo pararse frente a China, no para negar. Ese es un país de comerciantes de siglos, de milenios, de comercio. Ahora también vos tenés que saber comerciar. Y otra vez es una pena, pero bueno, ojalá, insisto, que haya más vínculos. Hagámoslo. Hay universidades jesuitas por todos lados, yo le decía hoy ahí, y hay encuentros, y hay reuniones, y qué sé yo, de vez de ir a la universidad de allá, vayan también para arriba, pero vayan también para abajo. Creo que yo sí creo que ahí hay un espacio del mundo ese religioso, cristiano, lo que sea, que tiene capacidad para mirar lejos. Tiene capacidad para mirar lejos. Pero bueno,